Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Creer que ser simpático, atento, sonriente y ser fuerte son dos cosas incompatibles, cuando en realidad la gente fuerte siempre es correcta, es simpática, es atenta. Auspician este programa. En Morón creemos que el futuro está en nuestros corazones, en cómo nos movemos, nos relacionamos, nos sentimos y nos ayudamos. Por eso, hoy Morón crece. Creamos un nuevo hospital municipal, con tecnología de avanzada, confort y profesionales calificados al servicio de tu salud. Construimos la Plaza de la Cultura, un lugar de encuentro para divertirte y compartir con los tuyos. Y agrandamos el centro de Morón, con más espacios verdes, comercios y un complejo de viviendas y oficinas. Un emprendimiento que renovará la fisonomía de la ciudad. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo Soplar sobre la herida. Este encuentro que tenemos en la radio, que tenemos en YouTube, que tenemos con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Estamos nuevamente aquí y siempre en el primer bloque tratamos de hacer alusión a algo que estamos viviendo en la actualidad, y en estos días a mí me parecía importante que recordáramos que se cumplen 2 años del pontificado del Papa Francisco. Sí. Y bueno, el tiempo pasa volando, pero ya van 2 años de aquel día tan sorprendente y tan raro. Por lo menos para mí fue una cosa muy, muy rara. Eso de uno conocer al Papa es una cosa muy, muy fuerte. Y me parecía bueno recordar aquellos días en donde el Papa comenzó y estaba todo el mundo fascinado con su simpatía, con su sonrisa. Yo me acuerdo que en Buenos Aires se llenó de periodistas extranjeros y muchos me hicieron notas en aquella época que yo era vocero del episcopado. Y las preguntas eran si era un hombre de carácter, si era un hombre con capacidad para conducir la iglesia. Yo me daba cuenta que estaba como flotando en el aire la sensación de que era un tipo simpático, bueno. ¿Y dudaban? Pero sí, tenían muchas dudas. Que era un tipo simpático y bueno, pero que para manejar la iglesia hace falta otra cosa. Había también un cierto prejuicio a lo latinoamericano, como diciendo que viene de acá. Y creo que es importante mirar todo lo que hay detrás de esa sonrisa que estaba entonces y que sigue estando, porque lo que fue mostrando el Papa fue una fuerza, una polenta impresionante, una estrategia, un gran estratega. Y lo que hay en el fondo es una confusión entre creer que ser simpático, atento, sonriente y ser fuerte son dos cosas incompatibles, cuando en realidad la gente fuerte siempre es correcta, es simpática, es atenta. Justamente el que es débil es el que es agresivo y el que es violento y el que descalifica. El que es fuerte no necesita ser agresivo. No. Es simpático, atento, sabe a dónde va, pero sabe a dónde va respetando mucho a todos, escuchando mucho a todos, teniendo siempre como prioridad a los más débiles, a los más frágiles. Haber confundido en el principio esa simpatía con debilidad
es lo que hace que hoy en día mucha gente esté medio como sorprendida. Incluso en Europa hay mucha gente un poco desilusionada con el Papa o enojada con el Papa, porque detrás de toda esa simpatía hay afirmaciones muy fuertes y posturas muy claras, críticas muy duras a toda una manera de hacer en el mundo y de hacer en la Iglesia, y críticas que se reiteran una y otra vez y que muestran que claramente él va caminando en una dirección distinta de la que van otros. Me parece muy importante después de 2 años darnos cuenta que esa simpatía no era debilidad y que se puede ser muy simpático, muy atento, muy respetuoso y a la vez saber a dónde se va y conducir. Quizás el problema es eso, no saber a dónde se va. Claro, cuando no sabes a dónde vas, entonces sos agresivo, sos violento, tenés una manera de gobernar o de conducir que desorienta o angustia. Este hombre, por un lado, es muy simpático, pero por otro lado, sabe dónde va y conduce la Iglesia de una manera muy novedosa, ¿no? Sí, en realidad, cuando decís esto de ser fuerte y saber a dónde se va, porque cuando uno no sabe para dónde va, la fuerza no te sirve para nada. No, y por otro lado, la única arma que tenés es la violencia. Claro. La violencia verbal, en algunos casos a hacerse la víctima, en todo caso. Sí. Unas herramientas que no son las que conducen al lugar a donde uno quiere ir. Y eso pasa también me parece, con el tema de la ternura. El Papa habla de la ternura, él es muy tierno y nos confundimos y creemos también que la ternura es debilidad. Y la ternura es fortaleza. Hay que ser muy fuerte para ser tierno. El Papa no es un abuelito fascinado con un nietito. El Papa es un hombre muy respetuoso, muy afectuoso, que ama a su pueblo. No tiene las características de un líder que hay que seguir y por el que hay que sacrificarse y por el que hay que renunciar a pensar o a ser uno. Todo lo contrario. Tiene las características de alguien muy tierno, muy cercano, que nos invita a que cada uno de nosotros asuma su propia responsabilidad y la lleve adelante.
Soplar sobre la herida. Hablabas del Papa y hablábamos del Papa y de la sonrisa, de la firmeza. ¿Tendrá paciencia? Debe tener paciencia, ¿no? Sí, creo que es un hombre muy paciente. Porque el tema que me preocupaba estos días es el tema de la paciencia. Ajá. Esto de tener paciencia de santo. Cuando uno busca el origen de que, viste, como tantas cosas que uno dice y no sabe de dónde vienen, a veces no sabe qué quieren decir, pero bueno, en este caso la paciencia de santo generalmente la refieren a Job, el pobre hombre que tuvo que pasar muchas amarguras. Pero el tema son las crisis en la vida de uno y cómo maneja esas crisis. Si la paciencia es una virtud. Es una virtud, ¿sí? La paciencia. Sí, es una virtud, me parece que es una virtud. La paciencia no es solamente aguantar o dejar pasar el tiempo. La paciencia es saber darle el tiempo a las cosas y mientras transcurre ese tiempo ir aprendiendo, ir creciendo. A veces creemos que tener paciencia es, y bueno, está bien, que haga lo que diga, que haga lo que quiera, y ya se le va a pasar. Y me lavo las manos, por ejemplo. Sí. No, la paciencia implica una actitud de serenidad, de capacidad de escucha, de ponerse en el lugar del otro, de saber esperar, a ver, al otro y a uno. A uno también hay que tenerse paciencia. Uh-huh. A uno también hay que esperar que uno crezca y entienda determinadas cosas. Normalmente las personas son más impacientes consigo misma que con los demás. Entonces, la paciencia implica un saber dejar pasar el tiempo, pero no un aguantar por aguantar, sino un aprender y crecer mientras ese tiempo pasa, ¿no? Es la paciencia de la semilla que va germinando. Porque la situación es que, claro, uno lo va aprendiendo con la vida eso. Qué oportuno es tener en cuenta el tiempo. Uh-huh. No demasiado, a veces el tema es para mí. He observado prácticamente que el tiempo acomoda las cosas en su lugar. Uh-huh. Y que a veces tener paciencia significa esperar, es esperar. Por lo tanto, el tiempo uno espera en el transcurso del tiempo. Y a veces se retrasa demasiado. Como que hay que tener un equilibrio también en esto de esperar, de decir y de dejar que el tiempo haga. A veces somos muy lentos para decir, a veces somos muy rápidos y muy violentos para decir. Y el asunto sería estar equilibrado, saber cuándo, cómo, en qué momento, porque si no, en las crisis, cuando se producen crisis familiares o crisis entre las personas, o crisis comerciales o crisis en general, uno observa y a uno le pasa que no se sabe hablar, no se sabe dialogar, no hay una capacidad de encuentro. Entonces, claro, ¿la defensa cuál es? Para los que están medio tecleando en aquello que quieren, es la violencia. Por lo tanto, uno va a hablar violentamente sin ejercitar la capacidad de escucha, porque es violento y a veces tarda tanto en decir las cosas, en hacer las cosas, que ya pasó. Uh-huh. Entonces también para la paciencia
también para el tiempo hay que tener un equilibrio. La macana es que tienen que pasar años para que uno se dé cuenta de que eso es así, que el tiempo cura, que el tiempo acomoda, el tiempo justo hace todo eso, ¿no? Sí, es evidente que cuando uno tiene más años, esto lo tiene más incorporado y lo ha experimentado muchas veces y lo tiene que transmitir, y por eso también tiene la obligación muchas veces de ser el que en determinados conflictos, cuando sos más grande, tenés que ser el que pone paños fríos y el que invita a mirar más adelante, el que muestra que tener paciencia no es ser débil, que hablar bien no es ser débil, que hay que dejar madurar las cosas. Evidentemente los años en eso ayudan, pero es una virtud que hay que tener desde joven. Cuanto antes se la adquiera, mejor, porque uno se ahorra muchos problemas y porque facilita mucho la convivencia y el aprovechamiento de las crisis. El saber que hay en determinados momentos que esperar y en otros momentos hay que actuar, incluso arriesgándose uno a equivocarse. No hay que tener miedo a actuar si uno sinceramente ve las cosas así, y si se equivoca, estar dispuesto a volver para atrás. Pero el saber darle a las cosas el tiempo que las cosas necesitan para madurar, y sí, es algo que se aprende con los años, afortunadamente. Es una de las cosas buenas que tiene tener algunos años. Ya no puede correr tan rápido. Además, entonces tiene que tener paciencia. Pero también ligaba este tema de la paciencia y del tiempo a la confianza. Claro. Fundamentalmente estamos hablando de la Cuaresma, estamos hablando de este tiempo tan rico en el cual uno se va preparando, pensando en un Dios en el que uno confía. Entonces espera. Y a veces las cosas no se dan como uno quiere y duelen. Y cuando pone las cosas en manos de Dios no es fácil, porque, al menos personalmente, yo pongo las cosas en manos de Dios y después lo estoy controlando, a ver si o no. Pero esto es un aprendizaje también, que da la confianza.
Soplar sobre la herida. Uno los ama tanto a los hijos que cuando los hijos hacen algo que a nosotros no nos parece que está bien, que no es bueno para su vida, que no les sirve, que lo va a hacer sufrir, está impaciente. Soplar sobre la herida. Este tema de la paciencia tiene que ir unido también al tema, como vos lo decías, de la escucha y también de la confianza, no solamente en los otros y en Dios, sino de la confianza en general en los seres humanos. Es decir, yo creo que hay que apostar a lo mejor de las personas siempre. Uno a veces tiene muchas malas experiencias y conoce muchas situaciones dolorosas, y está medio escaldado, ¿no? Y como dice el refrán, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Pero hay que renovar una y otra vez la confianza en las personas. Y creo que uno no se equivoca cuando lo hace. Por ahí te pueden caminar un poco, pero un ejercicio de paciencia muy importante que me parece que hay que hacer, especialmente en estos tiempos tan difíciles, en donde a todos nos cuesta mucho lo familiar, los vínculos, las relaciones, en donde todos vivimos tan sobreexigidos y tan sobreestimulados con tanta información negativa. Tenemos que tener una gran capacidad de escucha y de confianza en que el otro, en el fondo, realmente quiere algo bueno, aunque muchas veces no sepa cómo decirlo y no sepa cómo buscarlo. Pero si yo parto de la base de la desconfianza y de que el otro no quiere algo bueno para mí o para sí mismo, entonces no hay manera. Hay que saber escuchar, hay que saber confiar en el otro. Y volviendo a lo que decíamos al principio del programa sobre la ternura del Papa, tener ternura y tener capacidad de escucha no es ser débil, al contrario, es ser fuerte, es tener la entereza suficiente como para estar más allá de las idas y venidas que a veces los que están alrededor nuestro pueden tener, o uno mismo, ¿no? Sí, a veces con la gente que uno quiere, porque uno también aprende con la vida en quién puede confiar y en quién no puede confiar, y bueno, ya uno también va aprendiendo con quién estar, ¿no es cierto? Respetando a todo el mundo, pero uno sabe. Pero a veces pasa con los hijos. Uno los ama tanto a los hijos que cuando los hijos hacen algo que a nosotros no nos parece que está bien, que no es bueno para su vida, que no les sirve, que lo va a hacer sufrir, está impaciente, tiene ganas de que ya haga lo que a uno le parece que es su camino, y a veces ejercer esta ternura, esta paciencia y esperar que el tiempo haga y que el tiempo enseñe, cuesta más, pero es exceso de amor a veces, el no poder tener paciencia con estos que amamos tanto, o esperar una respuesta, o esas cosas. Sí, debe ser muy difícil. Yo no tengo hijos, pero me doy cuenta que debe ser muy difícil respetar sus tiempos y respetar algo que también es muy complicado, que es su derecho a equivocarse. Y en esto tenemos mucho que aprender de Dios nuestro Señor, Sí. Que es un Padre que nos tiene mucha paciencia y respeta nuestra libertad e incluso nuestras equivocaciones, que a veces son enormes, que a veces son equivocaciones muy graves, que le hacen daño a mucha gente. Y Dios, una de las cosas
más maravillosas de la buena noticia que nos ha traído Jesús. Dios es un Padre que nos quiere, que nos corrige, que nos muestra siempre el camino correcto, pero que en última instancia siempre se juega por nosotros y respeta nuestra libertad. Y si Dios es así, cuánto más nosotros. Toda la insistencia de Jesús en que Dios es un Padre misericordioso, que siempre está cerca nuestro y siempre nos perdona, no es el argumento para entonces hacer lo que quiero, justamente porque Dios me va a perdonar siempre y que yo tengo que procurar con todas las fuerzas que sea capaz de no equivocarme y de no meter la pata. Esa paciencia de Dios tan misteriosa y tan infinita es la que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que aprender a aplicar hacia los demás.
Soplar sobre la herida. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso se echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabellera perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Este texto que acabamos de escuchar es uno de esos textos que llamamos duros del Evangelio, en donde el Señor hace toda una descripción apocalíptica, pero es muy, muy importante ver el final. Va a pasar todo esto, y uno lo va escuchando y dice, Dios mío, pero ni un pelo se les va a caer de la cabeza. Por un lado, la realidad. Va a ser difícil. Por otro lado, la certeza de la protección de Dios. Y todo lo que veníamos hablando de la paciencia, con la perseverancia, con la paciencia Y la confianza. la confianza, En la confianza. salvarán sus vidas. Es decir, el Señor en su Evangelio no nos propone una vida fácil y divertida. Nos anuncia que van a pasar cosas, de todo. Vivimos tiempos en los cuales hay un libro que se ha publicado hace poco, no me voy a acordar ahora el nombre de la persona, que muestra cómo el siglo XX es el siglo con más mártires en la historia de la Iglesia. Y que el siglo XXI, en los pocos años que tiene, ya tiene más mártires que los primeros años del siglo XX. Cuando uno habla de que hay cristianos que sufren y dan la vida por su fe, no está hablando de lo que pasaba en la antigüedad y en el circo romano. Lo vemos ahora, nos mandan el video de cómo les cortan la cabeza a los cristianos. Entonces, todas estas cosas de las que habla Jesús, aunque sean duras, es bueno escucharlas, porque nos está anunciando que no va a ser fácil y que esto va a pasar. Si Él no lo hubiera dicho, nosotros podríamos ahora estar diciendo, bueno, pero el ¿Podrían Señor habernos avisado? nos podrían haber avisado, ¿no? No, el Señor nos avisa, les va a pasar de todo, pero ni un pelo se les va a caer de la cabeza. Con la paciencia salvarán. Entonces, es muy bueno este tema de la paciencia, este tema del saber aguardar los tiempos de Dios. Es complicado esto, ¿no? Yo quería leerles lo que había escrito el padre Mario Pantaleo, que todos conocemos, porque me pareció tan práctico. Él dice: los que se acercan y deciden acompañar a Cristo caminante a lo largo de su historia en la tierra, obtienen el amor de Dios. Entonces todo se torna claro, evidente y sincero. Cristo está al lado de cada uno durante cada paso de su vida, en las alegrías y en el dolor, y también en la hora de la muerte terrena y la gloria eterna. Por eso hay una misión que cumplir. Cada uno juega un rol distinto en la historia de la salvación. En los momentos de angustia y dificultad piensen cómo solucionarlos y recen. Un viejo proverbio dice: rezá pero seguir remando a toda costa.
Dios le pide al hombre cumplir con su voluntad y confiar en su providencia, no que se recueste en una hamaca paraguaya a ver correr el tiempo. Hay un tiempo para dejar que las cosas pasen y otro para hacer que las cosas pasen.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Hemos reflexionado sobre la paciencia y bueno, nos tendremos paciencia. Y los esperamos, como siempre, en www.soplarsobrelarida.com. Si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida y así nos seguimos acompañando durante la semana. Esperamos que se contacten con nosotros, que compartan con nosotros estas charlas y las reflexiones. Así es que sigamos haciéndolo. Por eso los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.